Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Guillermo Stambo. Guillermo, el hombre de las ventas en Centro. Los vendedores. Además es una pregunta, una curiosidad desde hace mucho tiempo. Es los buenos vendedores, ¿no? Desde pequeñito ves a alguien y dice, es un buen vendedor. O alguien que no es extrovertido en el proceso de aprendizaje se puede transformar en un vendedor. ¿Nacen o se hacen? Una pregunta muy elemental. Sí, y tampoco es que sea unánime la respuesta, no hay una gran respuesta a eso, ¿no? Es como el liderazgo, o sea, yo creo que se tienen que tener ciertos atributos para la venta. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, una persona tiene que estar, primero, el manejo de la incertidumbre, tiene que tener cierta capacidad de comunicación, tiene que tener pues alguna personalidad. Algunos dicen que los vendedores pues tienen una personalidad avasalladora, pero en gran parte también va a determinar en qué industria estás, ¿no? Hay productos que bueno, son marcas muy potentes, no quiero mencionar ninguna, pero si yo pues mañana me pongo la casaca de una gaseosa conocida, vende sola. De repente salgo y voy a vender, yo, vas a vender tú, va a vender el señor que está ahí arriba, o sea, y si no sales a vender, yo te aseguro que te van a buscar. Ahora hay otro tipo de ventas que de repente requieren un poco más de especialización, ¿no? Donde el vendedor realmente tiene un peso específico. Entonces es ahí donde a veces el vendedor, pues uno puede decir, nace o se hace. Hay atributos que uno ya tiene que tener y hay algo que se llama el talento, ¿no? El talento que es algo difícil de definir, pero fácil de ver. ¿Cómo ¿no? definirías a un buen vendedor? Bueno, un buen vendedor es aquel vendedor que logra, desde el punto de vista de ventas B2B sobre todo, el vendedor que logra ver el gran escenario, ¿no? El vendedor perspicaz, no solo ve lo que está en el escenario y lo que el cliente manifiesta, sino todo lo que está atrás, ¿no? Todas las necesidades del cliente, sabe identificarlas y sabe llegar a él, ¿no? Sabe identificar un mapa de poder, un mapa de dolor, y a esos son los que hay que captar, y esa es la parte más complicada, a veces captar ese tipo de talento, porque tampoco es que eso esté escrito en piedra y que hayan grandes verdades, ¿no? ¿Cómo se capta al buen vendedor, a un vendedor que tiene esas características? Una de las opciones es el hunting, ¿no? Otros pueden decir, no, tiene que ser especializado. Es una de las grandes discusiones que a veces se da. Yo, por ejemplo, quiero un vendedor experto en insumos industriales para la gran minería. ¿A quién contrato? ¿Contrato a alguien de la industria o contrato a alguien de afuera? Que sea un buen vendedor, pero que no necesariamente sea de la misma industria, ¿no? Entonces, es un buen tema, es extraordinario vendedor en otro sector. Así es. Él personalmente quiere cambiar de industria. Claro, o tú quieres, o tú necesitas a un vendedor, entonces uno puede pensar, ¿a quién llamas? ¿Al vendedor especialista en X insumo industrial, que toda la vida lo ha hecho, que incluso yo conozco casos que hasta dan la vuelta al mercado 3 veces, ¿no? Porque son pocas empresas y han participado en las empresas pues varias veces y han dado la vuelta, entonces el abanico es muy chico, ¿no? O sea, mi opinión personal más bien es que uno debe de captar, siempre debe priorizar al buen vendedor. Indistintamente del sector de donde venga. Así es, ¿no? O sea, un buen vendedor yo te aseguro que va a dedicarse pues a conocer cuál es su propuesta de valor, y el buen vendedor lo va a tener bastante claro, ¿no? Entonces, sin miedo, ir al buen vendedor, ¿no? Ahora, otro caso. El buen vendedor está en la competencia. Lo quiero, ¿cómo lo jalo? Claro, ahí hay 2 temas. Ese es el típico hunting, ¿no? Ahí vas a tener que invertir, pero no es una mala decisión en algunos casos. Es absolutamente válido, ¿no? Porque esas son las reglas del mercado. En esas reglas del mercado jugamos todos. Y yo lo veo también todos los días en retail, en consumo masivo, en ventas directas. Es común que alguien, digamos, atraiga algún talento mediante un hunting. Que el hunting, pues, hay una diferencia entre el hunting y la selección tradicional, ¿no? O sea, la selección tradicional, tú simplemente lanzas un proceso y esperas, pues, que venga una cantidad X de CVs y de ahí tienes diferentes ternas.
Y el hunting es como un francotirador que dice, no, yo quiero a este señor que está en esta empresa porque creo que va a aportar a la mía, ¿no? Entonces, se usa mucho el hunting justamente para atraer este tipo de talentos también, sea en la industria o afuera, pero siempre priorizando a un vendedor bueno, ¿no? ¿Hasta cuándo esperas al buen vendedor? Es decir, tienes las mejores referencias, crees en él, pero los números no lo acompañan. Lo que pasa es que igual, eso tiene mucho que ver con la frecuencia y la dinámica de cada negocio. O sea, hay negocios que crecen casi de inmediato, hay negocios que demoran en madurar, sobre todo en B2B, ¿no? En B2B, pues, los negocios a veces demoran en madurar y uno tiene que tener la suficiente paciencia, o sea, uno que conoce el mercado, yo creo que lo tiene, que conoce su negocio, yo creo que lo tiene bastante claro, ¿no? O sea, hay negocios que tú demoras 6 meses en que esto funcione y que se cierre, ¿no? Entre la etapa de prospección al cierre puede pasar una etapa larga. Es diferente que vender, pues, consumo masivo, vender automóviles, que son productos que realmente siempre tienen un flujo. Ahora, tú tocabas el caso, vamos a otra situación, ¿no? Es la gran marca. Ya está posicionada, Sí. tiene muchos años, tú la colocas, no hay vendedor y vende. En esas industrias, con esas marcas, ¿quién es un buen vendedor? Sí. Si todos venden. Bueno, lo que pasa es que siempre hay un portafolio de marcas, ¿no? El buen vendedor es el que sabe desarrollar un mercado. Por poner un ejemplo que lo mencionamos al principio, en consumo masivo, cerveza, gaseosa, claro. El buen vendedor no es solo el que, voy a mencionar la marca, no solo el que vende de repente Coca-Cola, ¿no? Claro, Coca-Cola vende cualquiera, ¿no? No estoy minimizando la función de nadie, pero es la verdad, hay un gran vendedor que es la marca. Pero el desarrollo de portafolios de marca es el gran reto, ¿no? Que tú puedas decir, no, vendemos aguas, o sea, desarrollamos un portafolio de ventas dentro del punto de venta, dentro del detallista. Eso hace la diferencia de un buen vendedor y bueno, hay indicadores que validan eso que te estoy diciendo, ¿no? La cobertura de marcas, cada marca tiene su cobertura, ¿no? La cantidad de visitas, de repente incluso la exhibición, ¿no? O sea, que el vendedor en ese tipo de casos, cuando la marca es muy fuerte, tenga la visión de ayudar a su mismo cliente a que la venda con mayor facilidad, ¿no? Eso es lo que hace un buen vendedor y eso está normalmente, o sea, hay muchas métricas y muchos indicadores, KPIs que nos permiten saber si un vendedor está haciendo una buena función, incluso cuando la marca principal es potente, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Guillermo Estambul, el hombre de las ventas en Centrum Católica, siempre hablando de esos detalles y situaciones tan importantes, interesantes, en un tema que estoy seguro a usted le interesa. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centrum Católica. Cuídense mucho.